Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y gracias, Mina, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí si me pueden verificar que se ve de forma correcta. Correcto. Ya. Bueno, como recién comentaron, vamos a conversar un poco sobre distintas expresiones conductuales que pueden tener los equinos que nos pueden indicar frustración, ya sea durante la alimentación o también cuando presentan algún tipo de malestar gástrico. Entonces, solo para recordar, porque lo hemos comentado en ocasiones anteriores, cuando hablamos de bienestar animal, no solamente nos referimos a esta dimensión física o la salud del animal, sino que también es importante que podamos evaluar la dimensión conductual, es decir, que nuestros caballos puedan ejecutar conductas que son propias de la especie y también esta dimensión afectiva que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad que tienen los animales de experimentar estados emocionales, ya sea positivos o negativos. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos para poder evaluar el estado de bienestar es ocupando este modelo, que es el modelo de los 5 dominios del bienestar. Y es un modelo que fue desarrollado por los profesores Mellor y Reed en los años 90 y que si bien inicialmente se construyó pensando en evaluar el bienestar de animales que estaban siendo utilizados en investigación, educación o en pruebas con animales, hoy en día ya se ha extendido a estos otros contextos más bien productivos para la evaluación de otros animales domésticos, como es el caso de los equinos. Entonces, este modelo de los 5 dominios, que lo vamos a ver acá con un poco más de detalle, presenta 4 dominios que vamos a llamar los dominios físicos o funcionales, dentro de los cuales está la nutrición, que es el primer dominio y en el que nos vamos a enfocar hoy día, pero también tiene el dominio de la salud, del ambiente en el que están nuestros animales y de la expresión o la ejecución de sus conductas altamente motivadas. Y después tenemos este quinto dominio que representa el estado emocional del animal y este es el resultado de cómo nosotros somos capaces de proveer aquellos recursos que son indispensables para nuestros equinos en este caso, para que ellos puedan mantener una buena nutrición, un estado de salud adecuado, que puedan realizar conductas propias de la especie y que tengan un ambiente que les entregue, ¿no es cierto?, oportunidades de poder expresar estas conductas. Entonces, como este modelo de los 5 dominios lo que busca es evaluar el estado emocional del animal, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es definir qué vamos a entender por una emoción en el caso de los animales o un estado afectivo y lo vamos a definir como una respuesta que tiene el animal hacia un estímulo o un evento, una situación que ocurra en su ambiente y que es multicomponente y por lo tanto tiene un componente subjetivo, pero también tiene un componente que es fisiológico, un componente neuronal y un componente cognitivo. A lo mejor como veterinarios estamos más preparados, ¿no es cierto?, para poder evaluar estos cambios fisiológicos, neuronales o cognitivos, pero no podemos dejar de lado que este componente subjetivo consciente, es decir, que el animal se da cuenta cómo algo le afecta, es una de las características principales de las emociones. Otra característica es que todas las emociones tienen una valencia, es decir, se mueven desde emociones que pueden ser negativas hacia positivas, pasando por aquellas que pueden ser neutrales. Y otra característica es que tienen distintos niveles de activación. Es decir, podemos tener una emoción negativa con un alto nivel de activación o con un bajo nivel de activación. También estos estados emocionales pueden diferir en cuanto a su intensidad o a su duración, ¿ya? Un animal puede rápidamente cambiar desde un estado emocional positivo a un estado emocional negativo, igual como lo hacemos nosotros. Entonces, si nosotros tenemos un animal que está, por ejemplo, tranquilo, descansando, que se le ha entregado todos los recursos que requiere, probablemente va a estar en este cuadrante, en un estado positivo de bajo nivel de actividad. Pero si tenemos un animal que empieza a presentar síntomas tipo depresivo, probablemente va a estar en este cuadrante, es decir, con una valencia negativa y un nivel de activación baja. Y si tenemos animales que están en estados emocionales negativos, pero de alta activación,
van a estar en este cuadrante y acá tenemos, por ejemplo, las respuestas, muchas respuestas de miedo o también la frustración, que es una de estos estados emocionales en los que vamos a ahondar ahora un poquito y relacionándolo con la alimentación. Entonces, ¿cuándo se generan estos cambios en los estados emocionales del animal? Generalmente cuando no le permitimos realizar alguna conducta que está altamente motivada. ¿Y qué conductas están altamente motivadas en el equino? Bueno, forrajear, ¿ya? También el poder moverse de forma libre, tener locomoción libre, es decir, no durante el entrenamiento o guiado, ¿no es cierto?, por una persona. Y también la capacidad de socializar con otros individuos de su misma especie. Entonces, dentro de cualquier sistema de producción equina o establecimiento, ¿no es cierto?, ecuestre, se debiese considerar en el diseño del ambiente y de la dieta que el animal pueda realizar estas conductas. Entonces, ¿cuándo va a aparecer la frustración? Cuando nosotros interrumpimos esta posibilidad de que el animal realice algunas de estas conductas que están altamente motivadas. Entonces, generalmente nosotros debiéramos tener un animal que al existir algún cambio en el ambiente va a iniciar una motivación, por ejemplo, por forrajear, y eso se conoce como la fase apetitiva de la conducta. Y esa fase apetitiva debería terminar en una fase consumatoria, es decir, que el animal efectivamente sea capaz de obtener alimento. En condiciones naturales, esta fase apetitiva es muy corta porque los animales están a pradera y, ¿no es cierto?, basta con que el caballo baje la cabeza para encontrar alimento. Pero en los sistemas de producción, obviamente, si nosotros estamos manejando la dieta y tenemos restricción del número de raciones o de la cantidad de alimento, puede que esta fase apetitiva de la conducta sea muy larga y eso va a terminar en frustración, ¿ya? Entonces, la frustración, si nosotros quisiéramos a lo mejor entender cómo ocurre paso a paso, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir un incidente que tiene relación con no entregar lo que el animal reconoce como una recompensa, que en este caso es el forraje y sobre todo, ¿no es cierto?, alimentos altos en fibra. Y eso puede ser porque no se le entrega, es decir, que tiene un tiempo de ayuno muy prolongado, o porque cambiamos a lo mejor el manejo de las raciones y posponemos la entrega y el animal queda esperando porque adelanta en la situación de que se le va a alimentar o porque le entregamos muy poco y eso significa que estamos reduciendo el refuerzo positivo. Entonces, cualquiera de estas situaciones va a llevar al animal a entrar en este estado emocional negativo, que es el que vamos a conocer como frustración. Y esa frustración nosotros la podemos observar en el animal porque va a modificar su conducta y podría ocurrir cosas muy simples como conductas de protesta. Por ejemplo, cuando posponemos la entrega del alimento, lo más probable es que vamos a tener animales que van a estar manoteando excesivamente dentro de la pesebrera, o podría ser un animal que intensifica un esfuerzo por lograr encontrar fibra y que aparezcan conductas como la lignofagia o la coprofagia o animales que comienzan a comer la cama. Y ya el cambio mayor que podría ocurrir es que se instaure una conducta estereotipada que después va a ser mucho más difícil de revertir en el animal. Entonces, este primer dominio que tiene que ver con la nutrición, que es en el que nos vamos a enfocar, lo que busca es que nosotros seamos capaces de proveer al animal con suficiente alimento y agua, pero también en la calidad, ¿no es cierto?, en la cantidad y en el número de raciones que sea acorde a sus necesidades. ¿Para qué? Para poder mantener un confort gastrointestinal y esta sensación de placer en el animal. Y acá es importante siempre recordar que estos animales requieren dietas altas en fibra porque la mayor motivación está en masticar, ¿ya? Y ahí tenemos que recordar la fisiología, ya lo han comentado en las charlas anteriores, el animal necesita producir saliva también para mantener este confort gástrico. Pero podría ocurrir que en algunas situaciones tengamos restricción del consumo o de la entrega de agua o de la entrega de alimento
y eso va a llevar al animal a un estado afectivo negativo, como puede ser la sensación de sed, la sensación de hambre, o a lo mejor si le entregamos de forma excesiva alimentos altamente energéticos, eso también puede llevar finalmente a una sensación de malestar o dolor gastrointestinal. Entonces la conducta de forrajeo del equino es bastante particular, ¿no es cierto? Si bien tenemos horas punta de forrajeo que van a estar asociadas a aquellas horas del día en que la temperatura es menor, también vemos que la distribución, y en este gráfico es la línea rosada con los cuadraditos, corresponde a la conducta de forrajeo. Vemos que aumenta al atardecer y aumenta en la mañana, y si bien disminuye al mediodía cuando las temperaturas son más altas, nunca llega a cero. Es decir, en general los caballos no van a tener periodos prolongados de ayuno, y ojalá nunca los tuviéramos por más de 4 horas sin alimento. Entonces tenemos que considerar que si bien el volumen total del sistema digestivo es bastante grande, lo que va a definir cuánto puede consumir el animal es el volumen de su estómago. Y eso significa que el equino va a ser lo que en inglés se llama un trickle feeder, que va comiendo porciones pequeñas, pero de forma continua durante el día. Y cuánto tiempo el animal tiene que usar en forrajear también va a depender de factores externos como la luminosidad, la temperatura y la disponibilidad y la calidad, ¿no es cierto?, de la pastura. Entonces, acá tenemos un ejemplo súper claro. Si bien es un estudio que es de los años 80, me parece que ejemplifica muy bien cómo nosotros modificamos la conducta del equino. Y si vemos que en un sistema extensivo de libre pastoreo, los equinos ocupan alrededor de un 60% o más tiempo en estar forrajeando, ¿ya? Y cuando los pasamos a un sistema de estabulación con ración controlada y sin la posibilidad de tener contacto social, vemos que ese tiempo se reduce a solo un 15%. Y ahora la mayor parte del tiempo el equino simplemente está de pie sin tener muchas actividades que pueda realizar dentro de la pesebrera. Y eso va a explicar por qué empiezan a aparecer distintos problemas conductuales en el animal. Entonces, dentro de las conductas, probablemente las más llamativas son las conductas estereotipadas, que son estas conductas que ocurren de forma repetitiva, de forma invariante para un mismo animal, y que para nosotros parecieran no tener una función o un objetivo obvio, ¿ya? Pero para el animal sí tiene un objetivo. Y generalmente estas conductas le producen placer al animal, y con eso la liberación de endorfinas, y por lo tanto le generan este estado emocional positivo. Además, muchas veces se ocupan estas conductas estereotipadas como la aerofagia en el caso de la fotografía como un indicador de un problema de bienestar que puede haber pasado o que todavía puede estar presente. Y digo puede ser pasado porque nosotros podemos cambiar a estos animales de ambiente, podemos cambiar la dieta, pero es muy difícil erradicar estas estereotipas una vez que ya están instauradas. Entonces, este es un estudio que hicimos observando un poco más de 700 caballos fina sangre de carrera, y si se fijan en cuanto a las estereotipas, las tres clásicas que son la aerofagia, el balanceo, que también se conoce como el mal del oso, o el deambular estereotipado, los caballos caminadores, todas se presentaron en aproximadamente un 2% de los animales. Pero si vemos otras conductas no deseadas, vemos que la limnofagia, la coprofagia o el comerse la cama o otras conductas orales dirigidas a objetos también están presentes, y estas conductas de cierta forma nos están indicando que hay un problema en cómo nosotros le estamos entregando el alimento o el tipo de alimento que le estamos entregando a nuestros equinos. Dijimos que estas conductas estereotipadas están muy arraigadas en el animal y son difíciles de eliminar. Y acá hay un ejemplo con un estudio en que a los caballos se les enseñó, todos caballos que tenían aerofagia, a presionar un botón, eh, aquí que es este cuadradito, para obtener una recompensa. Y esa recompensa en un primer ensayo era recibir un alimento concentrado como recompensa, y después en un segundo ensayo la oportunidad de poder hacer aerofagia, es decir, aparecía una barra desde la pared donde el animal se podía fijar para realizar esta conducta estereotipada.
Y si ustedes ven acá, cuando el caballo tiene que presionar una vez el botón para obtener la recompensa, está dispuesto a trabajar tanto por el alimento como por la barra para hacer aerofagia. Y la barra, que es la línea negra continua, de hecho el caballo trabaja más, es decir, presiona más veces el botón para obtener la barra para hacer la aerofagia. Y si nos vamos acá, cuando el caballo tiene que presionar 100 veces el botón, vemos que está más dispuesto a trabajar por realizar la conducta estereotipada que por obtener esta recompensa de alimento. Entonces tenemos que pensar que estos caballos que hacen estereotipas tienen un estado motivacional que está alterado con cambios neuronales y sobre todo una disfunción de las vías dopaminérgicas. ¿Cómo se puede manejar? El enriquecimiento ambiental o los cambios en la forma en que le entregamos la alimentación es una posibilidad. En este caso se probó el uso de estas bolsas similares a las redes de heno, pero en este caso es una bolsa para la entrega del heno de alfalfa. Entonces vemos acá el basal y vemos que el tiempo que los equinos ocupaban en promedio en realizar conductas anormales era de alrededor de 130 minutos. Y el tiempo que ocupaban en consumir la alfalfa cuando se le entregaba de la forma tradicional en el comedero, alrededor de 40 minutos. Pero 8 días después de instalado o de entregarle el heno en estas bolsas, vemos que hay una disminución significativa del tiempo que el animal utiliza en realizar estas conductas anormales, mientras que aumenta de forma significativa el tiempo que el animal invierte en forrajear. Entonces ahí tenemos un cambio positivo. Si bien no se puede eliminar por completo estas conductas anormales, por lo menos podemos reducir el tiempo que el animal invierte en ellas. Pero pueden haber otras conductas que están relacionadas con frustración o con malestar gástrico y que no necesariamente son tan evidentes como la presentación de una estereotipa. Y vi que además hay una charla en otra sesión de estereotipas, así que ahí van a profundizar en ese tema. Pero el malestar gástrico también puede generar cambios conductuales. Entonces, este malestar gástrico puede ser de diversos orígenes, pero las más comunes pueden ser la presentación de úlceras gástricas, la distensión gástrica, la gastritis, o también podrían haber otras patologías asociadas con las porciones más, ¿no es cierto?, posteriores del sistema digestivo, asociadas a enteritis, colitis u otras causas de cólico. En el caso de las úlceras gástricas, que probablemente son las más estudiadas en relación a los cambios conductuales, son bastante prevalentes en los equinos y hay estudios que nos muestran prevalencias de 40, 50, hasta más de 90% de los equinos dependiendo del tipo de población, en particular dependiendo de la actividad deportiva y de la intensidad de esa actividad deportiva. Entonces, estas úlceras gástricas son también de causas multifactoriales y pueden haber causas, ¿no es cierto?, anatómicas, dietarias, de restricción de alimentación, tipo de ejercicio u otros factores estresantes o el uso, ¿no es cierto?, de ciertos fármacos. Y estas se pueden localizar ya sea en la porción distal del esófago o en la porción no glandular o en la glandular del estómago. Y tampoco vamos a ahondar en la patología en sí, porque en la próxima sesión vienen unas charlas súper interesantes, ¿no es cierto?, sobre el síndrome de úlceras gástricas en equinos, pero sí nos vamos a ir a los cambios conductuales. Entonces, por ejemplo, este estudio lo que hizo fue revisar cuáles eran las principales causas de consulta relacionadas con malestar gástrico y en general eran cambios en el apetito, pérdida de peso, cambios en el pelaje o la presentación de cólicos de forma recurrente. Pero también muchos de estos equinos que terminaron en examen con un gastroscopio presentaron cambios conductuales que no eran específicos. Por ejemplo, equinos que llegaron a la consulta porque rehusaban trabajar, porque empezaron a presentar incompatibilidad social con los otros equinos, porque presentaban aversión a la cincha, cambios en su actitud general, donde generalmente empezaron a presentar conductas más bien agresivas frente a las personas,
Atención a la zona abdominal craneal, es decir, el caballo, ¿no es cierto?, que se voltea para observarse los flancos, manoteo excesivo y una elongación abdominal profunda. Y uno de los problemas que puede ocurrir es que muchos de estos cambios conductuales, al no ser específicos, a veces las personas los confunden con problemas de entrenamiento, con caballos poco entrenables, ¿ya? Y a veces al tratar de ocupar algunas estrategias conductuales para revertir esto, podemos agravar la situación de las úlceras en caso de que estas estén relacionadas con factores estresantes. Entonces acá tenemos las conductas que más presentan los equinos cuando tienen malestar gástrico y tenemos, por ejemplo, esta tensión a la zona craneal del estómago que puede ser con el caballo de pie o en decúbito. También cólicos moderados, ¿no es cierto?, no severos. Interrupción de la alimentación o del brebaje, es decir, estos caballos que toman porciones de comida pero en realidad no las consumen o empiezan a mover con los labios el agua pero no están tomando agua. Y estas elongaciones abdominales profundas. Entonces, estas parecieran ser bastante características de los problemas de malestar gástrico. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue tomar 30 casos que llegaron entre los años 2020 y 2024, para los cuales tenían a lo menos 24 horas de videograbación y tenían información clínica respecto a malestar gástrico, o sea, equinos que efectivamente tuvieron que pasar una gastroscopía. Y lo que encontraron al volver a revisar los videos es que 24 de los 30 equinos presentaron cambios conductuales asociados con malestar gástrico y de estos 23 presentaban algún tipo de úlcera y uno presentó impactación gástrica. Después tuvieron dos equinos que si bien no mostraron cambios conductuales, sí presentaron lesiones leves ulcerativas. Entonces, dentro de estas conductas más comunes fue la atención al abdomen craneal, el manotear, que es muy frecuente en los caballos que presentan frustración, y estas elongaciones profundas. Además, presentaron otras conductas como el movimiento lateral de la cola, esta alimentación interrumpida, patearse el abdomen o tomar heno y meterlo dentro del bebedero. Entonces acá una de las cosas importantes es que si bien todos los que presentaron las conductas efectivamente tenían lesión, pero también podrían haber animales con lesiones gástricas, pero que no presenten cambios conductuales, por lo cual no hay que descartarlo. ¿Y por qué podría ser que no siempre presenten estos cambios conductuales? Porque también tenemos que tener en cuenta que los equinos, ante la presencia de un observador, tienden a reducir la presentación de estas conductas asociadas con dolor. Tenemos que recordar que es un animal que expresa y por lo tanto, ¿no es cierto? Muchas veces no presentan de forma tan intensa estas conductas. Y eso también puede estar asociado a la raza. Sabemos que hay algunas razas que son bastante más presentan mucho más conducta, mientras que, sobre todo, ¿no es cierto?, las de sangre caliente, mientras que las de sangre fría a veces tienden a no demostrar tanto el dolor. Entonces, en este estudio es bastante interesante porque lo que hicieron fue grabar a los equinos por un periodo de tiempo y entre medio ir y observarlos directamente. Entonces, observaron 60 minutos de videograbación para revisar estas conductas de incomodidad. Luego fueron a la pesebrera a observarlos de forma directa y después por otra hora de nuevo solamente a través de cámaras. Y lo que encontraron es que mientras la persona estaba presente, hubo una reducción significativa de la demostración de estas conductas relacionadas con incomodidad gástrica. Por lo tanto, sí podría ocurrir que al preguntarle al propietario, a lo mejor él les diga que no ha observado estas conductas, lo cual no quiere decir que no ocurran. Y en ese sentido, hoy en día la tecnología, el poder tener cámaras en las pesebreras o sobre todo en los hospitales veterinarios puede ser de mucha ayuda. Otra cosa importante es que sobre todo la presencia de las úlceras en la zona glandular del estómago se ha asociado con los que están estresados. Y al estar estresados,
presentan concentraciones más altas de cortisol y este cortisol es el que de alguna forma va a disminuir la capacidad de regeneración de la mucosa. Entonces, en este otro estudio lo que hicieron fue solamente seleccionar equinos que tenían úlceras en la zona glandular y un grupo control que no presentaba lesiones al realizar la gastroscopía. Y lo que encontraron es que cuando le presentaban un objeto novedoso, que debería generar, ¿no es cierto?, una respuesta de miedo normal en el animal, los caballos que presentaban estas úlceras generaban una elevación más marcada de la concentración de cortisol versus los controles. Además, pasaban más tiempo alejados de este objeto novedoso, es decir, trataban de no acercarse y también encontraron que estos caballos, si es que le retrasaban el horario de alimentación, presentaban una mayor frecuencia de esta conducta de manoteo y el número de manoteos iba totalmente correlacionado con la cantidad de almidón en la dieta. También lo que encontraron es que al posponer la entrega del alimento, una vez que le entregaban su ración, los, los equinos que presentaban estas úlceras tenían un consumo mucho más rápido y eso puede estar relacionado con estos estados motivacionales que están un poco alterados y por lo tanto el animal lo que busca es una recompensa rápida. Otras cosas que son importantes de considerar es que hay varias conductas que se asocian, ¿no es cierto?, con estos problemas relacionados con de la alimentación y muchas veces las asociamos solamente con estrés o con otros problemas de manejo, pero tenemos que acordarnos siempre de la anatomía, fisiología del equino y que no está diseñado para tener tiempos de ayuno prolongado. Por lo tanto, generalmente los caballos van a tener señales, ¿no es cierto?, que van a iniciar esta motivación a nivel central por iniciar el forrajeo. Y esas señales pueden estar asociadas al vaciado estomacal, también al tiempo transcurrido desde la entrega de la última ración o a una disminución de la concentración de glucosa en sangre. Entonces, cualquiera de estas señales puede iniciar la motivación por forrajear. Si el caballo está en su pesebrera y no tiene qué cosa forrajear, lo que va a ocurrir es que no puede, ¿no es cierto?, realizar esta fase consumatoria de la conducta y por lo tanto va a entrar en este estado emocional de frustración. Y esa frustración, el animal puede tratar de resolverla a través, por ejemplo, de comerse la cama, si es que es una cama de paja, por ejemplo, puede aumentar el número de conductas dirigidas a la cama a través de la coprofagia o a través, ¿no es cierto?, de la lignofagia, porque lo que está buscando es tratar de aumentar el consumo de fibra. Pero cualquiera de estas conductas, cuando nosotros mejoramos la ración, con la inclusión de fibra deberían disminuir o desaparecer a diferencia de la aerofagia. Entonces, nosotros podemos ocupar distintas estrategias de alimentación y en este estudio lo que hicieron fue comparar algunas conductas cuando se le entregaba de tres formas distintas. Una entregándole el heno en el piso de la pesebrera, la HB corresponde a la entrega del heno en las redes de heno y la SF corresponde al uso de un slow feeder, que son estos comederos lentos, que en el fondo nosotros le podemos poner, por ejemplo, una malla encima que haga que el equino vaya sacando de forma más lenta, ¿no es cierto?, el alimento. Y lo que encontraron es que el porcentaje de tiempo que el equino utilizaba en alimentarse era significativamente más alto cuando se ocupaba un comedero lento versus la entrega de ese heno en el piso. Y el uso de las redes de heno también aumentó el tiempo de alimentación. Y si vemos las conductas dirigidas a la cama, en este caso de paja, vemos que también es significativamente más baja las conductas dirigidas a la cama cuando se ocupa un comedero lento versus la entrega en el piso. Otra de las cosas que observaron es el tiempo que los equinos presentaron estas conductas estereotipadas o otras conductas repetitivas. Y lo que encontraron es que el único que logró disminuir de forma significativa estas conductas fue el comedero lento. De hecho, la entrega de la ración en estas redes para el heno fue significativamente más alta. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si todo el tiempo me han recomendado que ocupe una red para heno.
Y puede tener mucho que ver con el tipo de red, ¿ya? Pero si vemos con mayor detalle cuáles eran las conductas que los animales expresaban hacia el comedero, vemos que en la red de heno es donde aparecen estas conductas de frustración hacia la red. Y estas conductas de frustración pueden ir, y dependiendo de la altura a la que esté la red puesta, desde mordisquear la red y estarla tironeando constantemente, o moviéndola con la cabeza, o si están más bajas, tratando a veces de manotearla. Entonces tenemos que también tener mucho cuidado con la red de heno, y probablemente una mejor solución es el uso de estos comederos lentos. Y ya para ir concluyendo, solo recordar que lo más importante es que los equinos tienen estas tres categorías de conductas que están altamente motivadas, y que tenemos que acordarnos que nuestros equinos están diseñados anatómica, fisiológica, conductualmente, para ocupar la mayor parte de su tiempo, 16, 18 horas diarias, en forrajear, en estar buscando alimento y consumiéndolo en pequeñas porciones, pero de manera continua. Y eso es lo que va a ayudar a su salud, ¿no es cierto?, digestiva, pero también a su salud emocional. Y a su vez, ¿no es cierto?, la posibilidad de realizar locomoción libre, que también va a tener un efecto positivo sobre la salud del sistema digestivo, y la posibilidad, ¿no es cierto?, de socializar con otros individuos de la misma especie, y eso solamente se logra cuando tenemos o corrales o pecebreras muy bien diseñadas que permitan ese contacto, o que efectivamente los animales puedan estar afuera en grupos sociales como lo harían de manera natural. Y me parece que esa era la última, y voy a dejar de compartir. Ay, muchas gracias.